Vamos a estudiar ahora los fonones, que son los modos de oscilación de un sólido, y para eso vamos a aprender nuevamente la energía cinética de los núcleos. Usando la aproximación de Born-Oppenheimer a orden más bajo, la habíamos despreciado y nos había quedado un hamiltoniano en el que los núcleos tienen una interacción efectiva que está dada por la repulsión de Coulomb entre ellos, más una contribución que viene del hecho de que hay electrones en el sistema. Minimizando la energía potencial de los núcleos, podemos, en principio, obtener sus posiciones de equilibrio y la estructura cristalina más estable. Pero para entender muchas de las propiedades de los sólidos, como por ejemplo el calor específico, hay que tener en cuenta la energía cinética de los núcleos atómicos. Lo que vamos a hacer es incluirla de nuevo, pero con algunas restricciones. Vamos a suponer que cada núcleo tiene asociado un sitio de la red cristalina, o sea que no hay difusión de los núcleos ni efecto túnel. También vamos a pedir que los núcleos solo puedan hacer pequeños desplazamientos alrededor de su posición de equilibrio, lo que se conoce como la aproximación de pequeñas oscilaciones. Y para cuantificar cuán pequeño es, uno típicamente usa el desplazamiento cuadrático medio y lo compara con el parámetro de red. Si se aumenta la temperatura del sistema, el desplazamiento cuadrático medio aumenta y típicamente cuando se hace el orden de 0.2 el parámetro de red al cuadrado, los cristales se funden. Ese es un criterio fenomenológico que se conoce como criterio de fusión de Lindemann. Así que lo que vamos a estar pidiendo es que la temperatura de nuestro sistema esté muy por debajo de la temperatura de fusión. Entonces les vamos a permitir a los núcleos moverse, pero vamos a suponer que cada núcleo puede ser asociado a un sitio de la red cristalina, o sea, vamos a tener núcleos distinguibles, y que estos núcleos están realizando oscilaciones pequeñas de manera tal que nos vamos a quedar con una aproximación armónica para el potencial de interacción. Vamos a analizar primero el caso de un cristal con un solo tipo de átomo en el que los núcleos forman una red de Bravais. Vamos a identificar cada núcleo con un vector de la red de Bravais que nos va a servir como una etiqueta para identificar a ese núcleo, y vamos a analizar los desplazamientos de ese núcleo respecto a la posición de equilibrio. Entonces, la posición de un núcleo está dada por un vector de la red de Bravais más un desplazamiento que está dado por este vector u y que vamos a suponer chico. Entonces tenemos nuestro hamiltoniano para los núcleos en aproximación de Born-Oppenheimer, en el que incluimos el término de energía cinética y tenemos un potencial efectivo que está dado por la repulsión coulombiana entre los núcleos y un término que viene de la energía electrónica y que da un potencial efectivo de interacción entre los núcleos. Y acá escribimos ese potencial en términos de nuestras variables dinámicas, que son los desplazamientos respecto a las posiciones de equilibrio. Hay que tener en cuenta acá que estos R no son las variables dinámicas, sino que sirven como una etiqueta para identificar a qué núcleo corresponde el desplazamiento. Para el núcleo R'ésimo vamos a tener un vector de desplazamiento y vamos a poner como un subíndice la coordenada espacial en la que se produce el desplazamiento. Entonces, por ejemplo, u sub x de r nos dice cuánto se desplazó en la dirección x el núcleo que tiene la posición r de equilibrio. Al potencial este lo podemos obtener reemplazando en el potencial efectivo que nos salía de la aproximación de Born-Oppenheimer las coordenadas de los núcleos puestas de esta manera, como un vector de la red de Bravais más un desplazamiento. Vamos a usar nuestra suposición de que estos U de R son siempre chicos para hacer un desarrollo en serie alrededor de las posiciones de equilibrio hasta segundo orden.
Los núcleos están en sus posiciones de equilibrio cuando todos los desplazamientos UDR son iguales a 0. Así que esta constante B sub 0 resulta de poner un 0 en cada uno de estos desplazamientos, y esto es una constante que es interesante para comparar, por ejemplo, la energía de dos estructuras cristalinas, pero para nuestro estudio de la dinámica va a ser irrelevante. En este término de acá aparecen las derivadas del potencial respecto a los desplazamientos, o sea, son fuerzas, y estamos sumando sobre todos los núcleos y todas sus coordenadas espaciales. Pero estamos suponiendo que estamos en una condición de equilibrio. Las fuerzas, cuando los desplazamientos son 0, tienen que ser 0, así que este término va a anularse. Nos queda entonces un término de interacción cuadrático entre los núcleos, y nos aparecen como coeficientes todas estas derivadas segundas. Para que estemos en un mínimo del potencial, la matriz de derivadas con entradas R alfa, R' beta va a tener que ser definida no negativa. Nos queda entonces, si agregamos la energía cinética a este potencial, un problema de osciladores armónicos acoplados, y la solución de eso son modos normales de oscilación. Uno podría intentar resolver este problema a fuerza bruta, pero cuando el número de núcleos se hace muy grande, se vuelve intratable. Lo que vamos a hacer para encontrar esos modos normales es usar la simetría de traslación de la red. El primer paso en ese sentido es ver que estas derivadas solo pueden depender de la diferencia entre R y R', porque la derivada del potencial tiene que ser la misma para cualquier par de núcleos alineados en la misma dirección espacial y que estén a la misma distancia. A la matriz de derivadas de esos dos núcleos vamos a llamar matriz dinámica. Es una matriz de 3×3, y ponemos explícitamente que depende solamente de la diferencia entre R y R'. Veamos ahora algunas propiedades de simetría que tiene la matriz dinámica D. Si el potencial es bien comportado, esta matriz no tiene que depender de un cambio en el orden de las derivadas, o sea, si derivamos respecto a U alfa R o a U beta R' primero, así que se tiene que cumplir esta relación. Si usamos ahora la simetría de inversión que tiene la red de Bravais, o sea que es invariante ante una transformación que pasa a R a menos R y R' a menos R', lo que tenemos es que D alfa beta de R menos R' tiene que ser igual a D alfa beta de R' menos R. Ahora, usando estas dos relaciones, llegamos a la conclusión que las matrices D tienen que ser matrices simétricas. Otra propiedad que tienen estas matrices D es que si sumamos sobre todos los R de la red de Bravais las matrices D sub alfa beta, eso nos tiene que dar 0. Para ver eso, vamos a decir que tomamos para los núcleos desplazamientos exactamente iguales, o sea, es como una traslación rígida de todos los núcleos, y si no estamos cambiando la distancia relativa entre los núcleos, no tiene que cambiar la energía potencial del sistema. Así que tenemos nuestro potencial armónico, que lo podemos escribir de esta forma en términos de las matrices dinámicas, y reemplazando estos desplazamientos para los U nos queda esta expresión para el potencial armónico, para la variación del potencial armónico, que tiene que anularse. Escribimos eso en forma matricial, y acá nos queda una suma sobre R y R', y nuevamente podemos usar la simetría de traslación de la red, como hicimos por ejemplo cuando calculamos el potencial de interacción en un cristal de átomos que interactuaban con el potencial de Lennard-Jones. Podemos correr el R siempre al origen. Lo que nos interesan son estas posiciones relativas, así que podemos sumar, y este n sería el número de núcleos que hay en el sistema.
Entonces esta matriz, si la multiplico a izquierda y derecha por cualquier vector, tiene que anularse, y eso solo puede ocurrir si esta suma se anula, que es lo que queríamos demostrar. Escribimos las ecuaciones de movimiento clásicas para los desplazamientos. Tenemos que la masa por la derivada segunda del desplazamiento en la dirección gamma del núcleo que está en la posición R2' es igual a menos la derivada del potencial respecto a ese desplazamiento. Hacemos un tratamiento clásico porque, como se trata de osciladores armónicos, podemos encontrar los modos normales, nos va a quedar un conjunto de osciladores armónicos independientes y cuantizamos cada uno de ellos al final. Tenemos nuestro potencial armónico en términos de las matrices dinámicas y tenemos una suma sobre todas las posiciones y todas las coordenadas espaciales. Cuando hacemos la derivada, para que uno de estos términos no se anule, tiene que aparecer o acá el desplazamiento U sub gamma R2'. Eso va a ocurrir cuando R sea igual a R2' y alfa sea igual a gamma, o cuando R' sea igual a R2' y beta sea igual a gamma, que son estos dos términos que tenemos acá, y nos aparecen estas deltas que aseguran que se cumplan esas condiciones. Y aparte, como estamos derivando un producto de dos variables, cuando aparece esa variable, al hacer la derivada simplemente desaparece. Entonces, para estos términos podemos hacer la suma en R' y en beta, y para este término podemos hacer la suma en R y alfa. Nos quedan estas dos sumas que son muy parecidas y vamos a ver que en realidad son exactamente iguales. Vamos a cambiar el nombre de esta variable muda de R', y lo mismo con alfa, le vamos a llamar beta. Haciendo eso nos quedan estas dos sumas de acá y nos queda acá la matriz dinámica, pero que tiene invertido el orden de las derivadas, pero ya dijimos que si el potencial es bien comportado, estos dos términos son iguales, así que los podemos juntar y nos queda esta expresión de acá, que podemos escribir de forma matricial de esta forma, como producto matriz vector. Además, acá cambiamos el nombre de la variable R2' por R para simplificar la notación. Lo de la derecha es una convolución entre estas matrices D y los desplazamientos U. Podríamos usar el teorema de la convolución, que nos dice que si transformamos Fourier este producto de convolución es igual a el producto puntual entre la transformada de Fourier de D y la transformada de Fourier de U. Nosotros vamos a proponer una solución de esta forma en el espíritu de la transformada de Fourier. Hay que tener en cuenta que los desplazamientos son, por supuesto, números reales, así que al calcular el desplazamiento hay que sacar la parte real. Para el álgebra que vamos a hacer podemos trabajar con esta variable compleja, pero si queremos calcular alguna cantidad no lineal, como el desplazamiento cuadrático medio, hay que sacar la parte real antes de hacer el producto de U consigo mismo para obtenerlo. En esta propuesta todos los átomos se mueven en la misma dirección, con la misma amplitud y con la misma frecuencia. Lo único que difieren en su movimiento es un desfasaje que depende de su posición en la red de Bravais. Entonces, por ejemplo, estos puntos negros se mueven todos en la misma dirección, con la misma frecuencia, pero no están en fase. Lo que va a ir cambiando entre estas diferentes soluciones es la amplitud del desfasaje entre un átomo y otro. Diferentes valores de K nos dan diferentes desfasajes entre un átomo y su vecino. Por ejemplo, si K tiende a 0, todos los
núcleos van a estar en fase y va a ser como un desplazamiento rígido de la red. Reemplazamos nuestra propuesta en las ecuaciones de movimiento. Al hacer la derivada segunda respecto al tiempo, nos aparece un i cuadrado por omega cuadrado. El i cuadrado es un menos. Y a la derecha simplemente reemplazamos. Lo que vamos a hacer ahora es dividir a izquierda y derecha por esta fase y también nos vamos a sacar el signo menos de encima. Entonces nos queda acá esta fase que tiene la diferencia entre r' menos r, y lo que está acá dentro es la transformada de Fourier de D. Lo que está dentro del paréntesis es esto. Usamos la simetría de D, que estaba asociada a la simetría de inversión de la red de Bravais, y nos queda esta transformada de Fourier de D, que vamos a llamar D de K. Queda como ejercicio demostrar que esta D de K es una matriz real y simétrica. Eso partiendo de que las D de R son todas matrices reales y simétricas. Finalmente, entonces, tenemos esta ecuación algebraica, y para obtener soluciones vamos a necesitar que estos epsilon sean autovectores de esta matriz D. Buscamos entonces una base de autovectores y autovalores de D, que vamos a llamar epsilon sub ks. Tenemos 3 autovectores y 3 autovalores, y como esta D es una matriz real y simétrica, podemos elegir estos autovectores ortonormales. Si los lambda son positivos, podemos calcular la frecuencia de oscilación del modo normal correspondiente. Si tenemos algún lambda negativo, eso significa que de partida no estábamos en un mínimo de la energía potencial para nuestro sistema. Habíamos dicho que estas matrices de derivadas tenían que ser definidas no negativas. En algunas redes y para valores determinados de K, podemos elegir uno de los autovectores paralelo a la dirección de K. Ese modo se llama longitudinal, y los dos modos restantes van a ser con desplazamientos perpendiculares a la dirección de K. Se les llama modos transversales. Entonces nuestra solución la vamos a poder escribir así. Para un valor de K dado vamos a tener 3 modos distintos que van a tener direcciones de desplazamiento y frecuencias que dependen de K y del modo. Veamos ahora cómo son esos modos y sus frecuencias para valores de K muy chicos. La matriz D, como es real, la podemos escribir directamente de esta forma, y vamos a suponer que K, por la distancia a los primeros vecinos en esta red de Bravais, es mucho menor que 1, y si suponemos que la DDR de K es suficientemente rápido, podemos hacer un desarrollo en serie del coseno y quedarnos a orden cuadrático únicamente. Para valores muy grandes de R vamos a suponer que esto se anula, así que este K por R es siempre chiquitito. Si podemos hacer eso, bueno, separamos esta suma en dos partes. Esta primera parte es la suma de todas las matrices dinámicas sobre todos los vectores de la red de Bravais, que habíamos visto que se anulaban, así que nos queda solamente esta segunda parte. De esta expresión podemos sacar el módulo de K afuera y nos queda una matriz acá que solo depende de la dirección del vector K. Si esta suma converge, eso quiere decir que si los DR decaen suficientemente rápido, podemos obtener los autovalores de esta matriz, que vamos a escribir de esta forma. M, la masa
de los núcleos por algún número C que depende de la dirección de K y del modo de oscilación respectivo, todo al cuadrado. Entonces, reemplazando en nuestra ecuación de movimiento, podemos obtener la frecuencia de oscilación, que vemos que es proporcional a K y aparece esta constante C. Entonces tenemos una relación de dispersión que es análoga a la de la luz, y acá esta es la velocidad del sonido en vez de la velocidad de la luz. De acá viene el término de fonones para estos modos normales. Una diferencia con la luz es que para los fonones tenemos modos longitudinales y que además la velocidad depende de la dirección de propagación. En general, en el rango de frecuencias audibles en un sólido, K está en la región de valores chicos, así que es válida esta aproximación. Volviendo al caso general, o sea, no restringiéndonos a K chicos, en principio tenemos una solución para cualquier valor de K, pero lo que ocurre es que no todas las soluciones son distintas. Veamos por ejemplo esta simetría que tiene la matriz dinámica. Si a un K dado lo corremos en un vector de la red recíproca asociada a la red de Bravais correspondiente a la red que estamos estudiando, podemos reemplazar simplemente en la transforma de Fourier, y como sabemos que R escalar G es 2pi por un número entero, acá nos aparece una fase de 2pi por un número entero que es igual a 1. Entonces esta matriz dinámica es exactamente igual a esta, o sea, es invariante ante traslaciones en un vector de la red recíproca. Eso significa que los autovectores van a ser invariantes ante esa traslación y los autovalores también van a ser invariantes. Pero si escribimos los desplazamientos, nos queda de esta forma, y nuevamente nos va a aparecer un G por R que es un 2pi por n, así que es un 1 acá en este producto, y vemos que los desplazamientos cuando los corremos en un vector de la red recíproca, o sea estas soluciones, quedan invariantes. O sea, tenemos exactamente la misma solución para K y K más G. Entonces tenemos el problema de cómo elegimos los valores de K que dan lugar a soluciones distintas entre sí. Esos valores de K no tienen que estar conectados por un vector de la red recíproca. Si dibujamos el espacio K, el espacio recíproco, acá pusimos puntos de la red recíproca, sabemos que el conjunto de valores de K que da lugar a soluciones distintas tiene que incluir solamente uno de estos puntos de la red recíproca, porque todos los vectores de la red recíproca están conectados entre sí por otro vector de la red recíproca. Así que supongamos que elegimos este vector de la red recíproca que está acá en el medio. Si tomamos otro vector que está al lado de ese, sabemos que está conectado por un vector de la red recíproca a todos estos vectores, que van a dar exactamente la misma solución, así que no son soluciones independientes. Entonces, lo que vamos a tener que hacer es elegir los valores de K que estén en una celda primitiva en el espacio recíproco. Sabemos que los vectores de la red recíproca conectan una celda primitiva en el espacio recíproco con otra, así que si tenemos un K, tenemos todos los K en una celda primitiva, vamos a estar considerando todos los valores de K que no están conectados por un vector de la red recíproca. En general, la celda primitiva unidad que se elige para considerar las soluciones es la celda de Wigner-Seitz, que habíamos visto en el espacio real cómo se construía, y se le llama primera zona de Brillouin.
Hay que tener cuidado solamente con el borde porque esta solución que está en el borde es equivalente a esta que está en el borde. Así que típicamente lo que hay que elegir, si elijo este borde, no tengo que elegir el opuesto, puedo elegir este y listo.